Gracias a todas y todos por esta cálida bienvenida. Y voy a referirme a uno de los principales aspectos en los cuales nos tenemos que basar para profundizar corrientes y dinámicas de participación política, de trabajo político, de gestión política. Ustedes saben bien que los duros esfuerzos de la comunidad internacional para constituir un sistema justo, alcanzar un mayor equilibrio entre los países, un mayor bienestar entre nuestras sociedades, no ha alcanzado todavía ni las soluciones éticas ni las soluciones contractuales que todos hubiéramos deseado. Mis palabras tendrán que ver también con cómo es nuestro esfuerzo por el desarrollo y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para sistematizar y fortalecer nuestras políticas sociales. Esto no va a ser una arenga política, sino una simple y reflexiva opinión política. Los principales instrumentos para generar condiciones de liberación nacional y de izquierda en nuestro continente son definitivamente la democracia y la más plena vigencia de los derechos humanos. Entendiendo el funcionamiento de la democracia y la promoción de los derechos humanos desde un esquema de libertad plena. Es imposible construir sociedades más justas, imposible construir socialismo, imposible construir izquierda, sin pensar en sistemas de plena vigencia de derechos humanos, aportando garantías efectivas para todos, garantizando a todos el acceso a derechos. Es una falacia que estos derechos deben ser solamente económicos y sociales, entre otras cosas porque la inequidad en el acceso a derechos económicos y sociales se puede relacionar con la inequidad en el acceso a derechos políticos, de expresión, de asociación. La interdependencia entre los derechos humanos y el acceso a ellos definitivamente son una consideración que desde nuestra postura política debemos ir profundizando, porque eso es lo que permite los objetivos, nos da los instrumentos, nos da las armas como para avanzar en todas las dinámicas que nos permiten acercar los derechos económicos y sociales a la gente, garantizar el acceso a derechos a la gente. La participación de la sociedad civil también es fundamental para establecer bases sólidas en la compleja tarea de edificar democracia y de edificar un sistema más justo. En el mismo sentido, lo peor que podríamos hacer es concebir la idea que los problemas de los pueblos pueden ser resueltos desde un escenario sin protagonismo social y civil. La presencia e incidencia de la sociedad civil contribuye al cambio de la democracia. El alejamiento de ella nos llevará a la repetición de errores del pasado. Esto no significa no reconocer la legitimidad de todas las variables y formas que nos llevan a la representación en la democracia. Pero en el ejercicio de gobierno no podemos desconocer la importancia del entramado del poder económico y del poder social específicamente y cómo el mismo surge desde la gente. Los valores éticos y morales que desarrollamos y conceptualizamos no significan nada para los millones de pobres en el mundo o para que los miles y miles y miles que existen todavía en nuestros países puedan resolver sus necesidades. Tenemos que entregar resultados. Cuando la izquierda gobierna en países donde más ha aumentado la pobreza, es porque tenemos dificultades para sostener el discurso en los hechos. No obstante, decir derechos es decir trabajo, vivienda, dignidad, educación, la felicidad, la de hombres y mujeres concretas. Ni que hablar cuando las propuestas son distribuir la miseria o nuestras políticas incluso pueden llevar a la creación de todavía más pobreza. No es el camino echarle la culpa de la marginación y la exclusión al sistema, en un sentido abstracto. Son los gobiernos los que con sus leyes y regulaciones intentan construir arreglos institucionales, armisticios sociales,
para resolver los conflictos de poder. Ser de izquierda no es echarle la culpa al sistema. Ser de izquierda es trabajar para incluir a los excluidos en los armisticios sociales implícitos en las reglas de juego de cada país. Todo acto económico, social o político lleva implícito una escala de valores. Y ser de izquierda significa luchar por la reducción y eliminación de la inequidad y de la exclusión o discriminación de ninguna persona o grupo social en cuanto al acceso al ejercicio de sus derechos. Señalábamos que nunca podemos trabajar prescindiendo de producir resultados y resultados concretos. Desde nuestra posición política debemos romper la lógica de hablar en abstracto. Es la peor manera de responder a los problemas de la gente. Sería casi como decirle que no importa. Sería peor que eso. Sería haber prescindido del hecho concreto de trabajar para resolver sus necesidades. No se trata de un llamamiento al simple pragmatismo. Es simplemente quizás aquella vieja frase que mejor es hacer que decir. Justamente la convocatoria de una construcción política arraigada en profundos valores ideológicos, en ejes de justicia social que nos anima y que deben ser los mismos en toda la vida. Eso debe ser nuestro trabajo. La democracia, con todas las dificultades que ello implica, siendo gobierno o siendo oposición. La libertad, porque sin ella no podemos ejercitar la conciencia de las causas en las que debemos producir mejores condiciones de vida para las personas. La vivienda digna, el trabajo, el acceso a la educación, la salud, la seguridad, el acceso equitativo a la justicia, que todos sean iguales ante la ley, no sea un eslogan. La falta de justicia social es la primera razón del fracaso que puede haber en una sociedad. Este pensamiento, que es de José Antonio Marina, habla que el triunfo de la inteligencia personal es la felicidad. El triunfo de la inteligencia social es la justicia. Ambas están unidas por parentescos casi olvidados. Son inteligentes las sociedades justas y estúpidas las sociedades injustas. Puesto que la inteligencia tiene como meta la felicidad, privada o pública, todo el fracaso de la inteligencia entraña desdicha en nuestra dinámica política. La desdicha privada, la desdicha pública, el mal, decir la injusticia. Una condición de la justicia es elegir bien el marco al que se le adjudica mayor jerarquía. Esa es la dimensión ética del compromiso que tenemos que tener con el pueblo. Hasta donde también marcar que la liberación del pueblo es rector del desarrollo. La libertad puede ser entendida en una conceptualización política y social casi tan necesaria como la conceptualización política e individual. La liberación, la libertad, constituye el primer instrumento para construir una sociedad y una conciencia social inteligente. Cuanto más libertades nos demos, mayores serán nuestras responsabilidades y más eficiente la protección del derecho de todos. Otorgar derechos y protegerlos es la palanca fundamental para cambiar las condiciones de vida de aquellos que todavía no gozan con plenitud de sus derechos. Es la palanca fundamental del desarrollo. El desarrollo se juega en la dimensión humana y es allí donde debe resolver su propia dialéctica histórica, la del sistema que brinda a cada persona la garantía de recuperar y conservar sus derechos políticos, sociales y culturales, y que sea esencialmente justa en cuanto a las obligaciones y responsabilidades. Y una mayor libertad implica una mayor responsabilidad. Nuestra sociedad debe resolver los problemas sociales en términos de igualdad y de acceso a derechos. No solamente debemos hablar de redistribuir riqueza. El objetivo fundamental y esencial es devolver a la gente dignidad y dignidad perdida muchas veces. El objetivo fundamental es darnos en nuestra conciencia principios y valores fundamentales
Nuestra conciencia como gente de izquierda es definitivamente evitar la lumpenización de la política, evitar que la política se hunda en un charco sin principios y sin valores fundamentales de los cuales debemos ser rectores y de los cuales debemos asegurar en las dinámicas del funcionamiento político. No estamos en condiciones de dilatar soluciones en el tiempo. Este continente es el continente más desigual de todos. Es el continente que produce mayor inequidad. Hemos visto cómo se necesita una acción inmediata, urgente, resolviendo los problemas inherentes a la pobreza, a la falta de libertad, a los impedimentos del pleno goce de derechos económicos, sociales y culturales, a ponernos lejos de la violencia, a ponernos lejos del crimen organizado, a ponernos lejos de los esquemas de corrupción. Definitivamente, trabajar con principios y valores en la política es el instrumento esencial que tenemos que enmarcar en nuestra acción a mediano y a largo plazo. Pero esto también es en el día a día. Nuestra credibilidad política se juega específicamente en cada día. Los esquemas de pobreza han variado poco en los últimos 200 años de historia independiente de nuestro continente. Hace 200 años exactamente, Artigas hizo el reglamento provisorio para la campaña, lo que era la banda oriental en ese momento. Lo fundamentó en un marco de trabajo que era que los infelices fueran los más privilegiados. Y privilegió y dio prioridad a aquellas personas que estaban más marcadas por la pobreza y por la desigualdad. Las viudas con hijos y la discriminación, obviamente, que había a negros, mulatos e indios. 200 años de historia después, el Uruguay tiene el mismo esquema de pobreza. Las madres solteras con hijos, madres con muchos hijos solteras y a cargo de todos ellos, y la afrodescendencia, que en un país que tiene un 16% aporta un 40% a la pobreza. Es una verdad simple, pero vale la pena recuperar el sentido y el valor de las cosas sencillas y palabras sencillas para que permeen más fuertemente, para que definitivamente sean aquellos que tocan el sufrir de los pueblos. Las políticas de derecha, uno puede pensar que son arreglos institucionales en los que las élites dominantes pueden pesar más, pero en las políticas de izquierda eso es imperdonable. Damos nuestro plan de trabajo y luego, cuando hicimos el discurso en ocasión de asumir funciones como secretario general de la Organización de Estados Americanos, señalábamos un concepto que para nosotros es fundamental. En la Secretaría General de la organización íbamos a ser gobierno, íbamos a ser oposición, íbamos a trabajar en las líneas de fortalecimiento de todas las variables de democracia e íbamos a trabajar esencialmente en los temas que generaran mejores condiciones de equidad y de igualdad en el continente, especialmente en lo que refería a acceso a derechos. Nuestro lema para estos 5 años de gestión ha sido más derechos para más gente, más derechos para más personas. Cuando hicimos esta conceptualización que parecía haber sido dicha en abstracto, todo el mundo nos aplaudió y estaba muy contento con la misma. Cuando la empezamos a trabajar, obviamente que eso trae dificultades y trae necesidad de llevar adelante nuestra gestión y nuestra acción con mucha determinación para que no vaya erosionándose o en variables burocráticas o en variables de que es mejor dejar pasar o es mejor no hacer.
Para nosotros, la reafirmación de las variables democráticas hace a la esencia de una política de izquierda. La reafirmación en temas de acceso a derechos y equidad hace a la esencia de una política de izquierda. Nuestras relaciones con los países de la región han sido fundamentalmente apostando a fortalecer los sistemas políticos y a fortalecer las variables de democracia. Eso a veces ha sido muy bien entendido por los gobiernos y eso a veces nos ha traído dificultades. Cuando hacemos el trabajo desde la Organización de Estados Americanos, nos concentramos esencialmente en los temas políticos. Y esos dos temas políticos esenciales son democracia y derechos humanos. Son temas específicos en los cuales los países tienen sensibilidades muy altas y muy grandes. No hay país en el continente al que le guste que le digan que su política de defensa de derechos humanos y de protección de derechos humanos tiene fallas o no tiene los mecanismos de protección adecuados. No hay país en el continente en el que, cuestionado su sistema político en cuanto a su funcionamiento democrático, no reaccione también de una manera fuerte. No obstante, esto tiene que ver con lo que hemos mencionado en las presentaciones. No podemos mirar para otro lado cuando hay problemas. Eso sería el principal defecto que tendríamos. No podríamos ser consistentes con los principios que queremos defender si no fuéramos fuertes a la hora de impulsar esos principios y valores. Porque no nos tenemos que parecer a los demás, sino que tenemos que lograr resultados a partir de nuestro trabajo en estas variables. Las relaciones con Argentina y Brasil son dos relaciones que se han llevado con absoluta normalidad. Son dos países en los que prima el Estado de Derecho, en los cuales además hay un funcionamiento de la democracia que está muy bien aceptado, con una separación de poderes muy marcada y en los cuales las variables de solución a los problemas de corrupción tienen sus propios mecanismos y la fortaleza de las instituciones hace posible esas soluciones. Nuestros trabajos a veces en temas como estos hemos tenido que acercarnos, por ejemplo, en los temas de corrupción, a brindar apoyo. La Organización de Estados Americanos tiene un esquema que es el que tiene la mayor cantidad de adhesiones, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y tiene un esquema de seguimiento. Hemos también implementado un esquema de acompañamiento en el cual hay una colaboración activa en la investigación, hay una evaluación de fiscales y de jueces y evaluación del sistema policial. Eso es algo que se ha implementado en la misión de acompañamiento de combate contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Hemos hecho planteos muy claros en cuanto a la democracia y al funcionamiento de los sistemas democráticos. Hemos sido muy específicos en el tema Venezuela, concretamente, por problemas que encontramos durante el desarrollo de la campaña electoral y en los cuales nosotros entendimos que era muy importante hacer vigentes los derechos y poner las condiciones de transparencia y legitimidad claras sobre la mesa. Estamos hoy también enfrentando un tema en el continente que es Haití. El 7 de febrero termina el mandato del presidente Martelly y todavía no hay un nuevo presidente electo. Esto hace que soluciones constitucionales e institucionales sean necesarios implementar para la transición que implica aguardar un presidente electo por la gente. Estas son nuestras condiciones y variables de trabajo.
implican un compromiso con principios y valores, implican un compromiso con la Carta de la OEA y con la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, implican un compromiso con las convenciones del sistema interamericano, ya sea de la lucha contra la corrupción o ya sea del sistema interamericano de derechos humanos. En cada uno de esos casos no podemos dejar caer ningún principio. Dejar caer principios definitivamente erosiona nuestro posicionamiento, en el sentido que el mismo siempre tiene que dar un marco ético de trabajo, sin claudicaciones. Y porque también debemos evitar la numperización de la política, lo que señalaba hoy. Cuando la política se transforma en una cancha embarrada, sin principios y sin valores, cuando los dirigentes políticos no tienen consistencia ni defienden fuertemente estos principios y estos valores que hacen a la esencia de la democracia, que hacen a la esencia de cada derecho civil y político, que hacen a la esencia de cada derecho económico, social y cultural, que hacen a la esencia de la democracia y a la democratización. Quedan muchos retos en el continente, en materia de democracia y en materia de derechos humanos. Los retos que nos quedan es que nunca podemos dar por garantida la democracia en nuestro continente. Siempre, durante los 5 años que fui canciller, tuvimos 3, 4 casos o de ruptura democrática o intento de ruptura del orden democrático en un país. Y definitivamente tuvimos que hacer planteos muy claros al respecto. Implica que la democracia hay que defenderla cada día desde una posición de valor y de coraje. Y no vale mirar para otro lado cuando están en juego de esos derechos civiles y políticos. En materia de derechos humanos, también, definitivamente, el sistema interamericano es la esencia de la protección de derechos humanos. Tenemos que hacerlo salir de algunos rezagos procesales que tiene en este momento, pero que en definitiva es al que cada uno de ustedes recurre cuando ven sus derechos violados y la denegación de justicia en sus países. Porque la mayor parte de los casos es eso, y por eso lo mencionaba hoy, el tema de la equidad en el acceso a la justicia. De los casos que llegan a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, el 80% son casos de denegación de justicia. Entonces, es muy importante para una democracia el funcionamiento propio en clave de derechos del Poder Ejecutivo, el funcionamiento propio y eficiente en clave de derechos del Poder Legislativo, pero también lo es para la esencia del funcionamiento democrático, el del Poder Judicial independiente y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Eso es una de las causas principales de erosión de la democracia en el continente. La cooptación de poder judicial por el Poder Ejecutivo. Eso ha sido una constante. No es que haya pasado una ni 2 veces, ha pasado varias veces, y esos son temas que tenemos que específicamente marcar y trabajar para acercar esas condiciones a un funcionamiento adecuado en función de estas características que tiene que tener un sistema democrático. Gracias.